Hermanos, que Dios siga bendiciendo su vida. El propósito de esta reflexión es para podernos edificar a través de su santa palabra. Vamos a hablar acerca de estar en Cristo. Y para eso vamos a leer en 2 Corintios, un versículo muy conocido, capítulo 5 y versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estar es un verbo que indica una posición que por gracia hemos obtenido en Cristo Jesús. Estar en Cristo tiene muchas, pero muchas bendiciones. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos bienaventurados, hermanos, porque estamos libres de la condenación del mundo. Por eso dijo Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el siguiente versículo: pero el que no cree ya es condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces es maravilloso estar en Cristo Jesús, ser miembros ya de la familia de Dios. Dice que nosotros éramos ramas de olivo silvestre y llegamos a estar en Cristo porque fuimos injertados en ese olivo que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él, así que ya no hay nada que temer en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de aflicción, de temor. Si ya estamos en Él, ya no hay ninguna condenación. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo ya vive en nosotros, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. ¿A qué le vamos a temer? Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero si Cristo es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Vamos a seguir meditando. Y ahí adelantito en el versículo 18 dice que por medio de él Dios nos ha reconciliado con él. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Este misterio de reconciliación es porque el pecado nos separó de Dios, nos hizo morir espiritualmente, pero ahora Dios, por medio de Cristo Jesús, viene reconciliando al mundo con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación.
La reconciliación es sanar esa relación entre Dios y el hombre, sacarlo del pecado y llevarlo a la santidad, de la injusticia a la justicia, de lo malo a lo bueno, de la muerte a la vida. Por eso el apóstol Pablo podía expresar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él ya había experimentado esa reconciliación con Dios que lo había llevado a una nueva posición, a una nueva comunión con nuestro Señor. Y que reconciliación es el acto por el cual llegamos a obtener el perdón de nuestros pecados y sanar nuestra comunión con Dios. Eso no lo puede hacer la ciencia. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Solo Cristo, porque Él nos compró no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. Y Él nos ama tanto, como acabamos de leer San Juan 3:16, que se entregó por nosotros y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice Primera de Pedro que Dios es paciente y que no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si vemos el mensaje a las 7 iglesias, la palabra arrepentimiento la podemos encontrar casi en todos los mensajes a estas iglesias, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere pasar por alto todo ese tiempo que nosotros anduvimos sin Cristo y ahora nos quiere tener en Cristo Jesús, en esa posición de lugares celestiales. Qué amor tan grande mostró Cristo en el Calvario, que con su sangre derramada nos ha hecho hijos de Dios. Y dice el versículo 19, Dios estaba en Cristo, miren, no en ningún hombre, como le digo, no en ningún sabio, sino en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no solo a mí, no solo a usted, sino a todo el que quiere llegar a estar en esa posición, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque no hay nadie que no tenga pecado. Y nos encargó a nosotros, dice la palabra, de la reconciliación. A todos los siervos del Señor que predican la palabra de Dios, Dios por medio de ellos está dando ese mensaje de la reconciliación, porque Él quiere que el Hijo esté en obediencia con su Padre, para que cuando se necesite pueda clamar. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Qué bueno es el Señor con todos nosotros. Pero es necesario que nosotros actuemos, activemos ese don. Dice que todos procedan al arrepentimiento.
Proceder es actuar, es oír la voz de Dios y venir a Él. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis sufriendo. Yo los voy a hacer descansar. Y si ya estamos en Él, gloria a Dios. Ya gozamos de esas bendiciones porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Pero el enemigo bombardea la mente del hombre, envía esos dardos, pero para eso tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, a tomar en nuestras manos la espada del Espíritu, que es esta palabra de Dios, a cubrirnos con la coraza de justicia, a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, a ceñir nuestros lomos con la verdad, o sea, con la palabra de Dios. Así que hay que proceder, hay que actuar para arrepentirnos y poder dejar que Él nos ponga en esa posición. Que siendo olivos silvestres, ramas de olivos silvestres, podamos ser injertados en el verdadero olivo y así dar frutos para gloria de nuestro Dios. Así que arrepentirse es cambiar de rumbo. ¿Por dónde camina usted? ¿Para dónde se dirige usted? ¿Qué hace todos los días? ¿Busca a Dios o busca el pecado? Hay que cambiar de rumbo, hay que proceder al arrepentimiento. ¿Va usted rumbo al pecado? Pues tiene que dar ese giro de 180 grados y dejar que Dios lo posicione, que Dios lo ponga en esa privilegiada posición de estar en Cristo Jesús y recibir todas esas bendiciones. Al estar en Él, Él nos santifica, según Filipenses 1, Primera de Corintios 1:2. Nos libra de condenación, como ya vimos. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Así decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para esto tenemos que arrepentirnos, tenemos que actuar, abrir nuestro corazón, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Anda usted fuera de los caminos de Dios. Él lo ama, lo está llamando, lo quiere sanar, lo quiere libertar, lo quiere hacer libre del pecado, sacarlo de la esclavitud del pecado, librarlo de la condenación. Como dice su palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados. Qué linda es la palabra del Señor. Él quiere que estemos unidos a Él. Como oraba Jesús, Padre, como tú estás en mí, que ellos estén también en mí, decía Jesús. Porque al estar en Él somos bienaventurados, al estar en Él tenemos esa paz, esa confianza que Él da. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ah, bienaventurado el hombre
que no se sienta en la silla de los escarnecedores, de los burladores. Por eso escribió Pedro esto, de que Dios no retarda su promesa, porque si en aquel tiempo habían burladores que decían, según el versículo 3 y 4 ahí de donde Pedro habla de la promesa del Señor, y estos burladores decían, ¿dónde está la promesa de su venida? Así ellos estaban ciertísimos, porque ellos lo habían oído de los labios del Señor cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os llevaré. Aleluya. El Señor viene. Y ahí dice, viene pronto. Pero como nuestra mente es muy finita, nosotros pensamos que cuando dice viene pronto ya en unos 5 segundos, ya no, todo va a ser a la hora que Dios ha dispuesto. Y recordemos, dice el apóstol Pedro, que 1 año para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Nuestra mente no alcanza a comprender. Así nos dicen a nosotros o le dicen a usted. Si yo ya tengo 50 años de estar oyendo que predican el evangelio y que dicen que ya viene y nunca viene. Si para Dios 1 año o un día es como 1000 años. Si Él es eterno, nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros somos pasajeros. Dice la palabra de Dios que los más robustos viven como 80, 90 años. Pero Él, para indicar su eternidad, dice la palabra de Dios, el anciano de días, porque Él no tiene principio, no tiene fin. No es que Él ya esté canoso, no, representa que Él es eterno, la eternidad. Por eso dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Así que si estamos en Cristo Jesús, estamos en un lugar seguro, porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ah, si estamos en Él, Él es nuestro pastor. Y dijo el siervo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a arroyos de agua me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire lo que es estar en Cristo Jesús. Vendrán las plagas. Vendrá todo aquel terror del Apocalipsis, pero eso a nosotros no nos debe dar temor si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en Dios, porque Él es Dios. Dice que al principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sigue siendo Dios. Entonces, hermanos, estamos en buenas manos. ¿No está usted en esa posición que dice la palabra? Solo entregue su vida al Señor, abra su corazón, oiga hoy la voz del Espíritu que le dice ven, y Él lo va a posicionar. Y puede venir guerra, puede venir terremoto, pueden venir hambre, pueden venir pestilencias, pero usted ya está en las manos de Dios, y si está en las manos de Dios, usted ya tiene vida eterna. Así que le dejo esta reflexión.
para que usted abra su corazón y escuche, como dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu le dice a usted, hermano, a usted, amigo, me dice a mí. Debemos de oír esa voz del Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos guía a la verdad. Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Está usted que ya no soporta, dígale, Espíritu, ven a mi vida, yo necesito estar en Cristo, yo ya no quiero estar en el mundo, yo ya no quiero estar en el viejo Adán, yo quiero estar con Cristo. Aleluya, la gloria sea para nuestro Dios. Si usted no conoce a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo. Y al estar en Cristo, usted se va a sentir dichoso, feliz, gozoso. Van a venir pruebas y luchas, como he dicho, pero con Él todo es posible si puedes creer. Yo voy a orar. Y si usted necesita, se siente solo o no siente ya nada por causa del pecado, ábrale su corazón a Cristo y Él va a actuar, porque Él es omnipotente. La palabra de Él es como martillo que quebranta la piedra, y Él va a quebrantar su corazón. Padre, te doy gracias por esta pequeña reflexión. Y pido, Señor, que en tu amor, en tu misericordia, tu Santo Espíritu toque a esos corazones que te necesitan, Señor. Y sigas bendiciéndonos también a nosotros, Señor. Que por medio de la fe, Señor, tengamos siempre esa esperanza viva que tú nos has ofrecido. Oh, Señor, yo pido por los que están afligidos, por los que están afligidos, por los que están sufriendo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los enfermos. Oro por los necesitados. Clamo, Señor, por aquellos que están en tristeza, que están, Señor, llorando. Pero yo sé que al venir a ti, en Cristo, a ti, mi Cristo, al estar en ti, contigo, oh Señor, todo es sanado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de edificación para usted, hermano, hermana o amigo, puede dejar su comentario. Mi propósito es usar estos medios para animar, para exhortar, para alentar y dar buen ánimo a cada uno de los que estamos necesitados. Porque la palabra de Dios es viva y no regresa vacía, sino que hace lo que Dios quiere. Así que sea bendecido, hermano y amigo, y no se olvide los beneficios de estar en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor por ese amor tan grande para con nosotros. Dios siga bendiciendo sus vidas y primero Dios, nos vemos en otra reflexión. Amén. A Él sea la gloria, la honra, el honor para siempre.